¿Por qué somos más propensos a quedarnos dormidos en la noche que en el día? ¿Por qué algunas personas van al baño a horas específicas? ¿Hace cuánto fue la última vez que te enfermaste? ¿Te fijaste en que la fiebre y el dolor empeoran en las noches? ¿Acaso la enfermedad tiene un reloj? Pues no, pero sí. Parte 1. El ritmo circadiano. Claramente nuestros cuerpos no tienen un instrumento de medición de tiempo incorporados, pero sí tiene todo un abanico de mecanismos moleculares que se sincronizan con el ciclo del día. Esta sincronía permite que muchos fenómenos fisiológicos a su vez ocurran en ciclos de alrededor de 24 horas. A esto le llamamos el ritmo circadiano. El ritmo circadiano se compone de tres características principales. En primer lugar, tiene una amplitud, que indica cuánto es el máximo de algo que sucede siguiendo el ciclo. Esto puede ser el máximo de expresión de un gen, el máximo de degradación de una proteína, el máximo de actividad de un proceso fisiológico, etc. En segundo lugar, tiene un periodo, que es la cantidad de tiempo que dura un proceso en dar un ciclo completo. Por ejemplo, si un proceso dura 24 horas en volver a su estado inicial, significa que su periodo es de 24 horas. Finalmente, el ritmo circadiano posee una fase, que indica el momento instantáneo del ciclo con respecto al tiempo, en qué momento hay un máximo, en qué momento hay un mínimo, y todos los estados intermedios. La sincronidad de los ritmos circadianos funciona por entrenamiento. Ciclos de luz, horarios de alimentación y cambios rítmicos de temperatura entrenan los relojes moleculares para que sus cambios se den en un tiempo determinado. Sin embargo, estos se pueden mantener por su cuenta, mientras no haya un estímulo que intervenga en su funcionamiento. Por ejemplo, en mamíferos, los cambios de luz a lo largo del día entrenan uno de sus relojes moleculares para saber cuándo hay que estar despierto y cuándo hay que estar dormido. Después de ser entrenado, este ritmo se puede mantener por cuenta propia sin problemas mientras haya oscuridad constante. Sin embargo, algunos estímulos de luz pueden intervenir en este, haciendo que se pierda la sincronía. Síndromes como el jet lag o descompensación horaria, que son típicos en personas que viajan a regiones ubicadas en otros usos horarios, se dan debido a que se pierde la sincronía entre el ritmo circadiano del individuo y los estímulos que lo rodean, o sea, el ciclo de luz del día y los horarios de alimentación. El ritmo circadiano también posee la característica de la compensación térmica. Esto significa que éste tiene la capacidad de funcionar más o menos a la misma velocidad, aunque haya oscilaciones en la temperatura del ambiente. Este fenómeno se empezó a investigar en algunas plantas que presentaban movimiento en sus hojas dependientes de si había luz o no. En 2017, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado a un grupo de investigadores que desde los 80 se dedicaron a averiguar cómo funcionaba la sincronía del sueño en moscas de fruta. Su investigación resultó en el descubrimiento del loop de retroalimentación de transcripción y traducción, o TTFL por sus siglas en inglés. En este, un gen codifica para una proteína que a su vez tiene la capacidad de reprimirlo. Esta es degradada por enzimas fotosensibles, por lo que en el día se ve una acumulación de ARN mensajero transcrito y en la noche una acumulación de proteína traducida junto con una reducción de la transcripción. El ciclo permite la activación y desactivación de un montón de genes que dirigen muchos procesos fisiológicos. Parte 2. TTFL en detalle, pero no mucho detalle. Todo comienza con un par de genes. Period y Timeless son dos genes que, gracias a las observaciones realizadas por Jeffrey Hall y Michael Rorschach en los 80s y Michael Young en los 90s, se descubrió que tenían ciclos en los que durante el día se acumulaba ARN mensajero y en las noches había un aumento de la traducción de proteínas y una detención de la transcripción. La proteína Period posee una señal de localización nuclear, por lo que es enviada al núcleo, y la proteína Timeless se une a ella para evitar que sea degradada. Period tiene la habilidad de reprimir ambos genes. ¿Por qué? En la secuencia promotora de ambos, o sea, la secuencia de ADN que le indica a la maquinaria celular que ahí hay un gen para transcribir, se descubrió que actúa un complejo de dos proteínas llamadas cycle y clock, que juntas promueven que los genes sean transcritos. El complejo de Timeless y Period tiene la capacidad de inactivar el complejo cycle y clock, causando el detenimiento de la transcripción de los genes que dependen de este. Ahora, ¿esto por qué funciona como un ciclo diario? En las células donde ocurre este proceso, que son las células del núcleo supraquiasmal, se encuentra otro par de proteínas importante.
La primera es el criptocromo, que es fotosensible. En presencia de luz, este se activa y se une a la proteína Timeless. Cuando esto ocurre, la bloquea para que no se pueda unir a Period y la degrada. Debido a esto, Period queda sola, y aquí entra a jugar la segunda, que se llama Double Time. Esta fosforila a Period y hace que también sea degradada. De este modo se da un ciclo en el que durante el día las proteínas Period y Timeless son degradadas, permitiendo que sus propios genes sean transcritos, y en la noche el ARN mensajero que fue sintetizado durante el día sea traducido en sus proteínas que pasan a reprimirlos. Parte 3. ¿Y el resto? Todas estas observaciones fueron realizadas en animales, pero si viéramos el mundo de los microorganismos, ¿veríamos lo mismo? Si miráramos un hongo, una bacteria o un ciliado, ¿encontraríamos algo similar? Investigaciones en hongos del género Neurospora han demostrado que estos poseen relojes circadianos muy similares a los de los mamíferos, que rigen procesos como la división celular y producción de esporas. Otros investigadores quisieron revisar esto en el reino de las bacterias y se toparon con algo muy interesante. Las cianobacterias tienen un reloj circadiano independiente de la retroalimentación de transcripción y traducción. Las cianobacterias poseen tres principales proteínas de reloj, Ca, Cib y Kc. Originalmente se creía que estas actuaban con mecanismos similares a los que ya hemos visto. Sin embargo, experimentando con ellas para analizar su funcionamiento, se dieron cuenta de que, al poner las tres en el mismo tubo de ensayo junto con ATP, Kc presentaba un patrón de fosforilación y desfosforilación que oscilaba alrededor de cada 24 horas. Al indagar más, se dieron cuenta de que estas proteínas estaban involucradas en otros dos ciclos de 24 horas, uno en el que se forma un complejo entre las tres y luego se desacopla, y otro asociado a pulsos de hidrólisis de ATP, y que todos estos ciclos poseían compensación térmica. A este sistema se le denomina el oscilador posttraduccional, o PTO por sus siglas en inglés. Parte 4. El PTO en detalle. Aquí la reina del show es Kc, que es una proteína compuesta por dos hexámeros que forman dos anillos llamados C1 y C2. En la estructura del anillo C2 es importante ver que tiene unas protrusiones peptídicas que parecen tentáculos. Son colas carboxiterminales y son importantes porque en su secuencia hay dos aminoácidos, una serina en la posición 431 y una treonina en la posición 432, S431 y T432 para los amigos. Kc tiene propiedades autoquinasa, o sea que puede fosforilarse a sí misma. Cuando Ka interactúa con el anillo C2 de Kc, estimula esta actividad haciendo que se fosforilen S431 y T432. Pero esto no sucede al tiempo. Primero se fosforila T432 y después S431. Luego, en el mismo orden, se desfosforilan los aminoácidos gracias a que Kc también tiene actividad fosfotransferasa, tomando los fosfatos y ligándolos a ADP para formar ATP. Cuando Kc está desfosforilando, al llegar al penúltimo paso, en el que T432 ya perdió el fosfato y S431 aún no, llega Kb y se une al anillo C1. Su llegada inactiva y separa a Ka del anillo C2, inactivando su función autoquinasa. Sin embargo, la interacción de Kb con Kc tiene otro efecto. En el anillo C1 suele encontrarse una proteína llamada Sas-A, que es desplazada por Kb. Al ser desplazada, esta se activa e interactúa fosforilando a otra proteína llamada RPAA, que actúa como reguladora, migrando al núcleo e induciendo la actividad de múltiples genes. Parte 5. Bacterias no fotosintéticas. Las cianobacterias son un grupo muy particular de procariotas debido a su capacidad de realizar procesos fotosintéticos. Guiándose por esta característica, se realizaron investigaciones en bacterias púrpura que también son fotosintéticas. Especies como Rhodospirillum rurum y Rhodobacter spheroides poseen procesos fisiológicos cíclicos que duran entre 12 y 15 horas, en los que se regulan enzimas como la uptake hidrogenasa, que actúa en la fotosíntesis y en la fijación del nitrógeno, y la acil-CoA deshidrogenasa, que permite el metabolismo de ácidos grasos. Estos ciclos, sin embargo, no pueden seguir funcionando por su cuenta en condiciones constantes ni compensan la temperatura, por lo que, aunque permitieron encontrar posibles nuevos programas temporales endógenos, no se pueden considerar circadianos.
A pesar de esto, el interés cronobiológico en procariotas no se perdió y se decidió emprender la búsqueda de bacterias no fotosintéticas que poseyeran ritmos circadianos. Experimentos realizados en 1973 demostraron que E. coli tiene pulsos de crecimiento de alrededor de 23 horas a 37 grados centígrados. Esto pudo generar esperanzas de encontrar un reloj molecular circadiano en ella, de no ser porque al cambiar la temperatura, la tasa de crecimiento también cambiaba. Otro experimento realizado en un aparato fermentador utilizando Klebsiella pneumoniae expuesta a ciclos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, demostró que ésta tenía pulsos de crecimiento de 24 horas, pero al exponerla a condiciones constantes, estos pulsos se detuvieron. Como estos se han visto múltiples casos. Muchas bacterias tienen procesos cíclicos diarios, pero muy pocos tienen las características de un ritmo circadiano en sentido estricto. Una posible solución fue buscar directamente los genes del reloj molecular. Tras buscar en muchas bacterias se encontró una tendencia interesante. Ca solamente existen cianobacterias, mientras que Ca-B y Ca-C se encuentran ampliamente distribuidas en todo el reino, tanto en bacterias fotosintéticas como en no fotosintéticas. Se hizo comparación entre el funcionamiento de los ritmos fisiológicos de 3 bacterias, Synechococcus elongatus, que es la cianobacteria modelo que posee las 3 proteínas, Rhodopseudomonas palustris, que es una bacteria púrpura fotosintética que solamente tiene Ca-B y Ca-C, y Prochlorococcus marinus, que es otra cianobacteria, pero que no posee Ca. Se encontró que durante los ciclos de luz y oscuridad las 3 funcionan de forma similar, pero al imponer condiciones constantes, solamente la primera podía mantener sus ritmos estables. Debido a esto, se teoriza que el complejo Ca-B-Ca-C puede ser un tipo de oscilador protocircadiano, que funciona como un reloj de arena, y que la aparición de Ca fue una adaptación evolutiva que permitió que los ritmos se mantuvieran en el tiempo después de ser entrenados. A pesar de todos los intentos fallidos, finalmente llegó una bacteria con buenas noticias. Al aislar colonias de Klebsiella aerogenes, un grupo de investigadores descubrió que ésta mantiene patrones circadianos de motilidad, y estos son inducidos por la presencia de melatonina en el medio. Los pulsos de movimiento de las bacterias se dan en ciclos de 24 horas y se mantienen por su cuenta in vitro por hasta 4 ciclos sin necesidad de que se vuelva a estimular por entrenamiento. Pero aparte, pruebas realizadas a diferentes temperaturas demostraron que este fenómeno funciona sin problemas a temperaturas entre 27 y 40 grados Celsius, lo que indica que podría haber compensación térmica. El motivo por el que estudiaron esta especie y la probaron específicamente con melatonina se debe a algo importante. Klebsiella aerogenes pertenece al microbioma intestinal, que es estimulado rítmicamente por pulsos de melatonina liberada al lumen del intestino. Esto nos trae un punto más teórico, pero que es extremadamente interesante. Parte 6. El ritmo circadiano de los microbiomas. El hecho de que Klebsiella aerogenes tenga la capacidad de mantener un ritmo circadiano indica necesariamente que hay bacterias pertenecientes a la microbiota intestinal que poseen ritmos circadianos. Sabiendo que ésta se compone por alrededor de 1000 especies de bacterias, ¿no será posible que haya más casos como este? De todos modos, aquí entra a jugar otro factor, que es la interacción entre el huésped y el hospedero. Múltiples experimentos realizados en ratones han demostrado que cambiar el perfil del microbioma entérico o suprimirlo tiene implicaciones directas sobre la expresión de genes asociados al ritmo circadiano de las células del epitelio intestinal y de algunas células del hígado. Esto trae una nueva perspectiva sobre el concepto del ritmo circadiano. ¿Qué pasaría si dejáramos de tratar de explicarlo a nivel unicelular? ¿Y si los ritmos circadianos realmente no dependen únicamente de un grupo de genes expresados en una célula, sino de todo un perfil de expresión entre varias células? Permitiéndonos ver este concepto desde esta perspectiva, podríamos empezar a reconocer que el ritmo circadiano podría leerse desde el concepto del holobionte, en procesos de estímulos y retroalimentación entre las células del hospedero y las células de la microbiota. Con el paso del tiempo llegan nuevas perspectivas más flexibles que nos permiten entender mejor los procesos biológicos, extrayéndolos de las explicaciones que los encasillan en eventos independientes. El campo de la cronobiología está en constante cambio y solamente el tiempo y la investigación nos permitirán comprender mejor cómo funcionan los ritmos circadianos tanto en grandes eucariontes como en los más pequeños procariotes.
Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido informativo y les haya dejado con bastantes preguntas para que se interesen en leer más sobre el tema.